Bienvenidos a todos mis queridos espectadores. Hoy les traigo una historia que parece sacada de las páginas de una novela, pero que nos hace reflexionar sobre los límites del amor, la familia y las normas sociales. Todo comenzó en un pequeño pueblo costero, donde el mar y sus secretos son tan profundos como las relaciones entre sus habitantes. Miguel, un hombre de 35 años que había pasado la mayor parte de su vida lejos de su lugar de origen, regresó después de 2 décadas de ausencia. Su retorno no fue casual, sino impulsado por una noticia que cambiaría su vida para siempre. La primera vez que vi a Miguel fue en la cafetería del pueblo. Tenía esa mirada perdida de quien busca algo que no sabe si encontrará. Estoy buscando a mi madre biológica, me confesó después de varias tazas de café. Fui adoptado cuando era apenas un bebé y nunca supe nada de ella hasta que recibí una carta hace unas semanas. Los días pasaban y Miguel se convirtió en una figura habitual en las calles empedradas. Preguntaba, investigaba, seguía pistas. La búsqueda lo llevó a conocer a Elena, una mujer elegante de 52 años que dirigía la biblioteca local. Había algo en su sonrisa, en su forma de hablar, que resultaba magnético. Entre libros antiguos y conversaciones sobre literatura, nació entre ellos una conexión especial. Nunca había sentido algo así por nadie, me contó Miguel una tarde, con los ojos brillantes de emoción. Es como si la conociera de toda la vida. Lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en algo más profundo. Salidas al cine, cenas a la luz de las velas, largas caminatas por la playa. El pueblo entero comentaba sobre la pareja, algunos con sonrisas cómplices, otros con ceños fruncidos ante la diferencia de edad. Mientras tanto, la búsqueda de Miguel continuaba. Cada día estaba más cerca de encontrar a su madre biológica. Lo que no sabía es que el destino ya había trazado su camino, y que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Recuerdo perfectamente la tarde en que todo cambió. Estábamos celebrando el cumpleaños de Elena en su casa. Miguel había preparado una sorpresa especial. Le pidió matrimonio frente a todos los invitados. Entre lágrimas de alegría, ella aceptó. La felicidad inundaba el ambiente, hasta que Carlos, el anciano médico del pueblo, se acercó a mí con una expresión de profunda preocupación. «Necesito hablar contigo urgentemente», me susurró. «Lo que está pasando no puede continuar». En la soledad de la cocina, Carlos me reveló un secreto que había guardado durante más de 3 décadas. Él había asistido al parto de Elena cuando era apenas una adolescente. El bebé, que todos creían que había muerto, en realidad fue dado en adopción. Ese bebé era Miguel. El peso de la verdad me dejó sin aliento. ¿Cómo decirles que estaban a punto de cometer un terrible error? Que su amor, aparentemente puro y hermoso, ocultaba un lazo sanguíneo que hacía imposible su unión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La información debía ser verificada antes de hacer cualquier acusación. Registros médicos, documentos de adopción, pruebas de ADN. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, confirmando nuestros temores. Miguel y Elena, sin saberlo, eran madre e hijo. La confrontación fue inevitable. Los reuní a ambos en mi casa, junto con Carlos y el abogado del pueblo. Las palabras parecían insuficientes para describir la magnitud de la situación. Elena se derrumbó al escuchar la verdad, mientras que Miguel permaneció en un silencio sepulcral, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Esto debe ser un error», repetía Elena entre sollozos. «No puede ser cierto». Pero las pruebas eran irrefutables. El hijo que creía perdido para siempre había regresado a su vida, pero de una manera que nunca hubiera imaginado. Lo que siguió fueron semanas de confusión y dolor. El compromiso fue cancelado de inmediato, y el pueblo entero se sumió en un silencio incómodo. Nadie sabía qué decir o cómo actuar ante una situación tan extraordinaria. Miguel se aisló completamente, rechazando cualquier intento de comunicación, incluso de mi parte. Elena, por su lado, buscó ayuda profesional para enfrentar la dualidad de sentimientos, la alegría de haber encontrado a su hijo y el horror de haber desarrollado sentimientos románticos hacia él. «¿Cómo no lo supe?», se preguntaba constantemente. «¿Cómo no sentí esa conexión maternal?». Pero esta historia no termina aquí. Cuando todo parecía perdido, cuando el escándalo amenazaba con destruir 2 vidas por completo, sucedió algo que nadie esperaba. Miguel y Elena tomaron una decisión que dividió opiniones y generó debate en toda la comunidad. Decidieron enfrentar juntos esta situación, no como pareja romántica, sino redefiniendo su relación. Lo que comenzó como un escándalo se transformó en una historia de redención, de segundas oportunidades, de lazos familiares que, aunque rotos durante décadas, podían ser reconstruidos de una manera diferente. El camino no ha sido fácil. Los prejuicios, los comentarios malintencionados, las miradas de desconfianza siguen presentes. Pero también hay espacio para la comprensión y el apoyo. Poco a poco, Miguel y Elena están aprendiendo a conocerse en sus nuevos roles,
descubriendo similitudes que van más allá de lo físico, compartiendo historias del tiempo perdido, y aquí es donde dejo la historia por hoy, mis queridos espectadores. Con una madre y un hijo que estuvieron a punto de cometer el error más grande de sus vidas, pero que ahora tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. ¿Podrán sanar las heridas? ¿Logrará el pueblo aceptar esta inusual situación? Habrá más secretos por descubrir en el pasado de Elena. Si quieren conocer las respuestas a estas preguntas, no se pierdan la próxima parte de esta increíble historia real que nos muestra que, a veces, la verdad puede ser más sorprendente que la ficción. Déjenme sus comentarios sobre qué piensan de esta situación y suscríbanse para no perderse ningún detalle. Nos vemos pronto. Retomando nuestra historia donde la dejamos, los días siguientes a la revelación fueron como caminar sobre cristales rotos para todos los involucrados. El pequeño pueblo costero, normalmente tranquilo y adormecido bajo el sol del Mediterráneo, ahora bullía con murmullos y teorías sobre Miguel y Elena. Recuerdo perfectamente la primera vez que los vi juntos después de descubrir la verdad. Fue en el Parque Central, sentados en bancos separados, con al menos 2 metros de distancia entre ellos. Sus cuerpos inclinados ligeramente el uno hacia el otro, como si una fuerza invisible los atrajera a pesar de todo. Hablaban en voz baja, sus palabras llevadas por la brisa marina, inaudibles para los curiosos que pasaban casualmente cerca de ellos. Me acerqué con cautela, sintiendo que interrumpía un momento sagrado. Elena tenía los ojos enrojecidos, pero su mirada reflejaba una determinación que no había visto antes. Miguel jugueteaba nerviosamente con un viejo reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Estábamos hablando sobre mi infancia, me explicó Miguel cuando me senté junto a ellos. Resulta que este reloj pertenecía a mi abuelo, el padre de Elena. Ella me lo dio cuando nací, y mis padres adoptivos lo conservaron para mí. La historia del reloj era apenas la punta del iceberg. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a compartir con Miguel los detalles de su nacimiento. Tenía apenas 17 años cuando quedó embarazada. El padre, un joven marinero que desapareció en el mar durante una tormenta, nunca supo que iba a ser padre. Mis padres estaban devastados, nos contó Elena una tarde en su casa, mientras servía té en tazas de porcelana heredadas de su abuela. En aquella época, ser madre soltera era un estigma terrible. Me enviaron a una casa para jóvenes embarazadas en la capital. Allí pasé los últimos meses de mi embarazo, completamente sola. El parto fue complicado. Elena perdió mucha sangre y permaneció inconsciente durante días. Cuando despertó, le dijeron que su bebé había nacido muerto. Durante años, visité una tumba vacía, confesó con voz quebrada. Llevaba flores cada mes, le hablaba a una lápida sin nombre, sin saber que mi hijo estaba vivo, creciendo en otra parte. Miguel escuchaba estas historias con una mezcla de fascinación y dolor. Su infancia había sido feliz con sus padres adoptivos, pero siempre sintió un vacío inexplicable. Ahora entiendo por qué siempre me sentía atraído por el mar, reflexionó. ¿Por qué siempre tuve esa inquietud, esa sensación de estar buscando algo que no podía nombrar? La verdad sobre lo ocurrido hace 35 años comenzó a emerger lentamente, como un barco hundido que finalmente sale a la superficie. El médico, Carlos, no había actuado solo. Hubo un acuerdo entre los padres de Elena y una red de adopción que operaba en la sombra. Dinero cambió de manos, documentos fueron falsificados, y un recién nacido fue declarado muerto para ser entregado a una familia que desesperadamente deseaba un hijo. No puedo creer que mis abuelos hicieran algo así, dijo Miguel, visiblemente afectado tras descubrir esta parte de la historia. Su relación con Elena se volvía cada día más compleja. Ya no eran amantes, pero tampoco habían desarrollado aún una relación madre-hijo tradicional. Estaban en un territorio inexplorado, navegando sin mapa ni brújula. El pueblo, por su parte, pasó del escándalo a la fascinación. Algunos veían la situación como una telenovela en vivo, otros como una tragedia digna de los antiguos griegos. Las opiniones estaban divididas. Había quienes pensaban que Miguel debería marcharse para siempre, permitiendo que Elena siguiera con su vida. Otros creían que tenían derecho a recuperar el tiempo perdido. No es asunto de nadie más que de nosotros, me dijo Elena firmemente cuando le comenté los rumores que circulaban. Su fortaleza era admirable. Después del shock inicial, había decidido enfrentar la situación con dignidad. Cerró temporalmente la biblioteca y comenzó a asistir a terapia junto con Miguel. Durante ese tiempo, Miguel se instaló en una pequeña casa de pescadores a las afueras del pueblo. Cada mañana, salía a pescar en un bote que había alquilado. El mar me ayuda a pensar, me explicó cuando lo acompañé una vez. Cuando estoy rodeado de agua, las cosas parecen más claras. En esas salidas matutinas, comenzó a procesar todo lo ocurrido, a aceptar que su búsqueda había terminado de la manera más inesperada posible. Un día, Elena recibió una carta que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. Era de Rosa, la enfermera que había asistido en su parto.
Ahora anciana y sintiendo que el final de su vida se acercaba, Rosa quería limpiar su conciencia. En la carta, detallaba cómo Carlos no había sido el único médico presente aquel día. Había otro doctor, un especialista llamado Alejandro Vega, que supervisó todo el proceso y fue quien orquestó la falsa muerte del bebé. Alejandro Vega sigue vivo, me dijo Elena con voz temblorosa después de leer la carta. Vive en una ciudad a 3 horas de aquí. Rosa incluye su dirección. La revelación despertó sentimientos encontrados. Por un lado, la posibilidad de obtener respuestas completas era tentadora. Por otro, significaba revivir un dolor que apenas comenzaba a sanar. Durante días, Elena y Miguel debatieron qué hacer con esta información. Finalmente, decidieron enfrentar juntos este nuevo capítulo de su historia. El viaje hacia la ciudad fue silencioso. Conducía yo, mientras ellos miraban por las ventanillas, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La casa de Alejandro Vega era una elegante mansión en un barrio exclusivo. El éxito profesional construido sobre secretos y mentiras. No estoy segura de poder hacer esto, susurró Elena cuando estábamos frente a la puerta. Miguel tomó su mano, en un gesto que reflejaba su compleja relación, ni romántico ni completamente filial, sino algo único nacido de circunstancias extraordinarias. Estoy contigo, le aseguró. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, y así, con el corazón latiendo fuertemente en sus pechos, tocaron el timbre de la casa del hombre que había alterado el curso de sus vidas antes incluso de que Miguel tomara su primera bocanada de aire. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de cabello blanco y ojos penetrantes que los observó con expresión indescifrable. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. 3 vidas conectadas por una mentira estaban a punto de confrontar la verdad en su totalidad. Los estaba esperando, dijo finalmente. Alejandro Vega, con una voz que no revelaba emoción alguna. Tarde o temprano sabía que este día llegaría y aquí, mis queridos espectadores, es donde dejamos esta historia por hoy. Con Elena y Miguel a punto de descubrir por qué fueron separados, qué otros secretos oculta el pasado, y si es posible construir un futuro donde el dolor dé paso a la sanación. ¿Qué revelará Alejandro Vega? ¿Habrá más personas involucradas en esta conspiración? ¿Podrán Elena y Miguel perdonar a quienes les robaron 35 años juntos? Alejandro Vega nos hizo pasar a un salón elegante pero frío, como si el lugar reflejara la personalidad de su dueño. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos médicos, testigos silenciosos de una carrera construida sobre secretos oscuros. Nos sentamos en sofás de cuero negro, incómodos bajo la mirada calculadora del médico. He seguido tu carrera desde lejos, Miguel, dijo Alejandro, sirviéndose un whisky sin ofrecernos nada. Ingeniero naval reconocido internacionalmente. Tus padres adoptivos hicieron un buen trabajo. Elena se tensó visiblemente ante estas palabras. Sus manos se aferraban al bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Miguel mantuvo la compostura, pero podía ver cómo una vena palpitaba en su sien. No estamos aquí para hablar de mis logros, respondió Miguel con voz controlada. Queremos saber la verdad. Toda la verdad. Alejandro esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. La verdad rara vez es simple, y casi nunca es lo que esperamos, dijo, dando un sorbo a su bebida. ¿Están seguros de querer escucharla? Llevo 35 años viviendo una mentira, interrumpió Elena, su voz temblando de emoción contenida. Me dijeron que mi hijo había muerto. Lo lloré cada día. Me robaron la oportunidad de verlo crecer, de ser su madre. Merezco saber por qué. El médico suspiró profundamente y se sentó frente a nosotros. Por un momento, pareció que la máscara de frialdad se agrietaba, revelando a un hombre envejecido por el peso de sus acciones. No fue solo por dinero, comenzó, sorprendiéndonos con su franqueza. Aunque sí, hubo dinero involucrado. Mucho dinero. Pero había algo más. Lo que Alejandro reveló a continuación nos dejó sin aliento. El caso de Elena no había sido único. Durante casi una década, él formó parte de una red que conectaba a familias adineradas que no podían tener hijos con bebés de madres jóvenes y vulnerables. Los padres de Elena no solo consintieron esta atrocidad, sino que fueron parte activa del plan. Tu padre era un hombre poderoso en la región, le dijo a Elena. Tenía inversiones en mis clínicas privadas. Cuando quedaste embarazada, vio una oportunidad de expandir nuestro negocio. El escándalo de su hija adolescente embarazada quedaba enterrado, y él obtenía beneficios adicionales. Miguel se levantó de golpe, incapaz de contener su indignación. ¿Está diciendo que mi abuelo vendió a su propio nieto? ¿Que traficaban con bebés como si fueran mercancías? Alejandro no se inmutó ante su ira. La sociedad era diferente entonces. Muchas de esas madres jóvenes no podían mantener a sus hijos.
Les decíamos que les dábamos una oportunidad mejor. No tenía derecho, gritó Elena, lágrimas corriendo por sus mejillas. Era mi hijo. Mi decisión. El médico la miró con algo parecido al remordimiento. Tu caso fue especial. Eras la única que realmente quería quedarse con su bebé, a pesar de todo. Por eso tuvimos que recurrir a medidas más drásticas. La revelación cayó como una bomba. Los padres de Elena, temiendo que ella decidiera criar a su hijo sola una vez cumpliera la mayoría de edad, orquestaron todo el engaño de la muerte del bebé. Carlos, el médico del pueblo, había sido manipulado para participar con la amenaza de revelar un error médico que había cometido años atrás. Salimos de aquella casa con más preguntas que respuestas. El silencio en el coche era denso, cargado de emociones. Elena miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Miguel apretaba y aflojaba los puños, procesando la magnitud de lo que acabábamos de descubrir de regreso en el pueblo. La noticia de nuestra visita a Alejandro Vega se había extendido como fuego. Carlos, el anciano médico, nos esperaba en mi casa, pálido y tembloroso. Lo siento, fueron sus primeras palabras cuando entramos. He vivido con esta culpa durante toda mi vida. Cada vez que te veía visitar esa tumba vacía, Elena, quería decirte la verdad. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Miedo, respondió simplemente. Y luego, con el paso de los años, se volvió cada vez más difícil. ¿Cómo le dices a alguien que has mantenido una mentira así durante tanto tiempo? Esa noche, Miguel tomó una decisión que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. Nos reunió a Elena, a Carlos y a mí en la playa, bajo un cielo estrellado que parecía observarnos en silencio. Voy a presentar una denuncia formal, anunció con determinación. Lo que nos hicieron no fue solo inmoral, fue ilegal. Alejandro Vega y todos los involucrados deben enfrentar la justicia. Carlos palideció aún más. Eso significa que yo también, tú también, confirmó Miguel duramente, aunque luego suavizó su tono. Pero testificaré a tu favor. Estabas bajo presión, y al final, fuiste quien inició el proceso para que encontráramos la verdad. Elena permanecía en silencio, mirando las olas que rompían en la orilla. Finalmente, habló con una voz que no admitía réplica. Quiero ver a mis padres. Sus padres, ahora ancianos, vivían en una residencia de lujo en la capital. No habían regresado al pueblo desde que se jubilaron, 10 años atrás. La visita no podía posponerse. Al día siguiente, los tres emprendimos el viaje, cada kilómetro aumentando la tensión. La recepción en la residencia fue cordial pero confusa. Nadie había avisado a los ancianos de nuestra visita. Nos condujeron a un jardín interior donde el padre de Elena, Antonio, jugaba al ajedrez con otro residente. Su madre, Carmen, tejía plácidamente bajo un naranjo. El reencuentro fue como una colisión entre dos mundos. Al principio, la alegría en los rostros de los ancianos al ver a su hija. Luego, la confusión al reconocer al hombre que la acompañaba, tan parecido a Antonio en su juventud. Y finalmente, el horror cuando comprendieron que su secreto había salido a la luz. ¿Cómo pudisteis? La pregunta de Elena resonó en el silencio del jardín. No gritó, pero su voz contenía décadas de dolor acumulado. Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Antonio, en cambio, mantuvo la compostura, intentando justificar lo injustificable. Lo hicimos por tu bien. Eras demasiado joven. No podías arruinar tu vida así. No era vuestra decisión, respondió Elena. Era mi hijo. Mi vida. Y vuestro nieto, añadió Miguel, hablando por primera vez. Parte de vuestra sangre. ¿Cómo pudisteis entregarme como si fuera una mercancía? Antonio se puso de pie, tambaleándose ligeramente. No entiendes cómo eran las cosas entonces. El escándalo hubiera destruido a nuestra familia. Teníamos una posición, una reputación construida sobre mentiras, replicó Elena. Todo lo que creía saber sobre vosotros era falso. La conversación se intensificó. Salieron a la luz más detalles, las sumas de dinero involucradas, cómo habían presionado a Carlos, la manera en que mantuvieron el engaño durante décadas. Con cada revelación, el abismo entre ellos se hacía más profundo. Cuando nos marchábamos, Carmen tomó la mano de Miguel, sus ojos suplicantes. ¿Podrás perdonarnos algún día? Eres nuestro nieto, a pesar de todo. Miguel la miró fijamente, buscando en ese rostro arrugado algún rastro de la abuela que nunca conoció. No lo sé, respondió honestamente. Necesito tiempo. De vuelta en el pueblo, la situación alcanzó un punto crítico. Miguel presentó la denuncia, tal como había prometido. En cuestión de días, la historia trascendió los límites de nuestra pequeña comunidad.
Periodistas comenzaron a llegar, ávidos de detalles sobre el escándalo que involucraba a familias respetables, médicos prestigiosos y una red de adopciones ilegales que podría haber afectado a decenas de personas. Elena se encerró en su casa, abrumada por la atención mediática. Miguel, acostumbrado a lidiar con presiones profesionales, se convirtió en el portavoz involuntario de ambos. Cada mañana, antes de enfrentarse las cámaras y micrófonos, iba al mar en su pequeño bote, buscando la paz que solo el agua podía darle. Fue durante una de esas salidas cuando ocurrió una tormenta inesperada, similar a la que había matado a su padre biológico 3 décadas atrás. El bote no regresó a la hora habitual. Pasó una hora, luego 2. La preocupación se convirtió en pánico. Elena estaba de pie en el muelle, desafiando la lluvia y el viento, escrutando el horizonte en busca de alguna señal. Yo la acompañaba, intentando convencerla de que se refugiara. No voy a perderlo otra vez, repetía ella, como un mantra. No después de haberlo encontrado. Las autoridades iniciaron la búsqueda, pero las condiciones empeoraban por minuto. Las olas golpeaban con furia los acantilados, y la visibilidad era casi nula. El tiempo jugaba en contra, y todos lo sabíamos, y justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, cuando Elena caía de rodillas en el muelle empapado, incapaz de soportar la idea de perder a su hijo por segunda vez, una luz tenue apareció entre la cortina de lluvia. Una pequeña embarcación luchaba contra las olas, acercándose lentamente a la costa. ¿Sería Miguel? ¿Habría sobrevivido contra todo pronóstico, como si el destino quisiera darles una segunda oportunidad? ¿O se trataba de uno de los barcos de rescate, regresando con noticias que cambiarían sus vidas para siempre? La luz se acercaba, y con ella, el desenlace de esta historia extraordinaria que había mantenido en vilo a todo un pueblo y ahora, al país entero. La embarcación se acercaba lentamente, luchando contra las furiosas olas que amenazaban con devolverla al abismo del mar. Elena se puso de pie, aferrándose a mi brazo con tanta fuerza que sentí sus uñas clavarse en mi piel, pero apenas lo noté. Todos los presentes conteníamos la respiración, como si nuestro aliento colectivo pudiera de alguna manera ayudar a aquella pequeña luz a encontrar su camino hacia nosotros. Allí, gritó uno de los pescadores que se habían unido a la vigilia. Es el bote de Miguel. Un rayo iluminó brevemente el cielo, permitiéndonos ver por un instante la silueta de la pequeña embarcación. Efectivamente, era el bote que Miguel había alquilado, pero desde la distancia era imposible distinguir si él estaba a bordo o si la corriente simplemente había arrastrado el bote vacío hacia la costa. Una broma cruel del destino. Elena comenzó a caminar hacia el borde del muelle, como si estuviera dispuesta a lanzarse al agua para acortar la distancia que la separaba de la respuesta que todos temíamos. Elena, no. La sujeté justo a tiempo. Los guardacostas están en camino. No puedes hacer nada en estas condiciones. No lo entiendes, me respondió, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. No otra vez. Durante 35 años creí que estaba muerto mientras otros tomaban decisiones por mí. No voy a permitir que eso vuelva a suceder. Mientras discutíamos, la embarcación se acercó lo suficiente para que los faros del muelle iluminaran su interior. Hubo un momento de confusión, seguido por un grito colectivo de sorpresa. No era una, sino 2 personas las que luchaban por controlar el timón. Miguel no estaba solo. Los guardacostas llegaron finalmente, lanzando cabos y gritando instrucciones. Después de una maniobra peligrosa pero perfectamente ejecutada, el bote quedó asegurado al muelle. Miguel fue el primero en saltar a tierra firme, empapado y agotado pero visiblemente ileso. Tras él, para asombro de todos los presentes, descendió Alejandro Vega. El médico parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Su elegante traje estaba arruinado por el agua salada, y un corte en su frente sangraba profusamente, mezclándose con la lluvia que seguía cayendo implacable. Elena corrió hacia Miguel, abrazándolo con la desesperación de quien ha estado a punto de perder lo más valioso por segunda vez. Él correspondió al abrazo brevemente, pero su mirada estaba fija en Alejandro, quien permanecía inmóvil, observando la escena con una expresión indescifrable. ¿Qué hace él aquí?, pregunté cuando finalmente llegué a su lado, señalando al médico. Miguel tomó una respiración profunda. Vino a buscarme esta mañana, antes de que saliera a pescar. Dijo que tenía información importante, que no todo era como parecía. Insistió en acompañarme al mar, donde nadie pudiera escucharnos. ¿Y decidiste confiar en él? Después de todo lo que ha hecho. La indignación en la voz de Elena era palpable. No confiaba en él, aclaró Miguel. Pero necesitaba respuestas. Y tiene razón en algo, hay más en esta historia de lo que sabemos. La Guardia Civil llegó en ese momento, junto con una ambulancia que se llevó a Alejandro para tratar sus heridas. Todos fuimos conducidos al pequeño hospital del pueblo para ser examinados, a pesar de nuestras protestas de que estábamos bien.
La tormenta seguía arreciando fuera, como si la naturaleza misma reflejara la turbulencia de nuestras emociones. En la sala de espera del hospital, Miguel nos contó lo que había ocurrido en el mar. Alejandro había confesado que la red de adopciones ilegales era mucho más extensa de lo que habían imaginado inicialmente, involucrando a jueces, políticos y empresarios poderosos. Algunos de ellos seguían en activo, ocupando posiciones de gran influencia. Me mostró documentos, explicó Miguel, nombres, fechas, cantidades de dinero. Lo tenía todo guardado como un seguro, por si alguna vez lo traicionaban. Cuando presenté la denuncia, recibió amenazas. Por eso vino a buscarme. Dice que teme por su vida. Y debemos creerle. El escepticismo en mi voz era evidente. Podría estar intentando manipularte para que retires la denuncia. También pensé eso al principio, admitió Miguel. Pero entonces la tormenta nos sorprendió. Perdimos el control del bote y casi nos ahogamos. En esos momentos, cuando ambos creímos que íbamos a morir, me dijo algo que cambió todo. Antes de que pudiera continuar, un médico se acercó para informarnos que Alejandro estaba pidiendo vernos a todos. A pesar de la hora tardía y de las circunstancias poco convencionales, accedimos a su petición. Nos condujeron a una habitación privada donde el médico, ahora con la frente vendada y conectado a una vía intravenosa, nos esperaba sentado en la cama. Les debo una explicación completa, comenzó sin preámbulos. Y una disculpa, aunque sé que no será suficiente. Durante la siguiente hora, Alejandro Vega reveló una verdad aún más perturbadora que la que ya conocíamos. La red no solo traficaba con bebés de madres vulnerables. También identificaba a familias adineradas con problemas genéticos que querían descendencia perfecta. Elena había sido uno de esos casos especiales. Tu padre no solo quería evitar el escándalo, le dijo directamente a Elena. Había algo más. Algo que descubrió cuando estabas embarazada y que le hizo tomar medidas drásticas. Elena se tensó visiblemente. ¿Qué podría ser tan grave como para arrebatarme a mi hijo? Una enfermedad hereditaria, respondió Alejandro. Una condición cardíaca rara, pero potencialmente fatal que ha afectado a los hombres de tu familia durante generaciones. Tu padre la padecía, aunque lo mantuvo en secreto. Los análisis que te hicimos durante el embarazo confirmaron que el bebé podría desarrollarla. Miguel se levantó de golpe, el color abandonando su rostro. ¿Está diciendo que tengo una enfermedad cardíaca que podría matarme? Estoy diciendo que existía esa posibilidad, matizó Alejandro. Los padres adoptivos que seleccionamos para ti eran médicos. Se les informó de la situación y aceptaron vigilar tu salud de cerca. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Elena parecía haberse quedado sin aliento, mientras Miguel caminaba de un lado a otro, procesando la información. ¿Por qué no me lo dijeron nunca?, preguntó finalmente, dirigiéndose a nadie en particular. Porque nunca mostraste síntomas, respondió Alejandro. Tus padres adoptivos te llevaron a los mejores especialistas durante toda tu infancia y adolescencia. Todos los exámenes dieron resultados normales. Con el tiempo, asumieron que habías esquivado la condición. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Si lo que Alejandro decía era cierto, significaba que la decisión de separar a Miguel de Elena, aunque brutal e injusta, podría haber tenido un componente de preocupación genuina por su bienestar. Eso no justifica lo que hicieron, dijo Elena finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Podrían haberme dicho la verdad. Podríamos haber buscado tratamiento juntos. Me robaron esa elección. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón. No hay justificación para lo que hicimos. Pero hay algo más que deben saber, y es la verdadera razón por la que he venido a buscar a Miguel hoy. El médico nos explicó que los documentos que había conservado durante todos estos años no solo revelaban los nombres de los involucrados en la red, sino también los de todos los bebés que habían sido entregados en adopción bajo circunstancias similares. Decenas de personas que, como Miguel, vivían sin conocer su verdadero origen. Cuando presentaste la denuncia, dijo, dirigiéndose a Miguel, las personas implicadas entraron en pánico. Hay demasiado en juego, reputaciones, carreras, fortunas. Algunos de ellos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que este caso no llegue a los tribunales. ¿Está diciendo que mi vida corre peligro?, preguntó Miguel. La de ambos, respondió Alejandro, incluyendo a Elena con la mirada. Y la mía, por supuesto. Por eso he venido a advertirte. Y a ofrecerte un trato. La propuesta de Alejandro era simple en apariencia. Él entregaría todos los documentos que probaban la existencia y alcance de la red de adopciones ilegales a cambio de inmunidad judicial. Los verdaderos responsables serían procesados, y las víctimas podrían conocer finalmente la verdad sobre sus orígenes.
¿Y qué pasa con mi condición cardíaca?, preguntó Miguel, volviendo a la revelación que claramente seguía preocupándole. ¿Es cierto que podría desarrollarla en cualquier momento? Alejandro pareció incómodo por primera vez. Los últimos estudios sobre esa condición específica indican que si no se han presentado síntomas antes de los 30 años, es poco probable que aparezcan. Pero no es imposible, completó Miguel. Necesitas hacerte pruebas, intervino Elena. De inmediato. Podemos ir a la capital mañana mismo. Miguel asintió, pero su mente parecía estar en otro lugar. Si lo que dice es cierto, y hay personas dispuestas a silenciarnos, no podemos simplemente ir a un hospital público. Necesitamos protección. La conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada. Planes, contingencias, evaluación de riesgos. La tormenta finalmente amainó fuera, pero la que se había desatado en nuestras vidas apenas comenzaba a mostrar su verdadera magnitud. Al amanecer, tomamos una decisión colectiva. Miguel y Elena se trasladarían temporalmente a un lugar seguro, mientras yo me quedaría en el pueblo para servir de contacto y vigilar cualquier movimiento sospechoso. Alejandro permanecería bajo custodia policial en el hospital, al menos hasta que sus heridas mejoraran lo suficiente para ser trasladado. La despedida fue breve pero intensa. Elena me abrazó con fuerza, susurrando un gracias por todo que contenía más emoción de la que las palabras podían expresar. Miguel estrechó mi mano firmemente, su mirada reflejando una determinación férrea. Volveremos, prometió. Cuando todo esto termine, cuando la verdad salga a la luz, volveremos a este pueblo y reconstruiremos nuestras vidas. Los vi alejarse en un coche sin identificación, proporcionado por un contacto de confianza. El sol naciente iluminaba sus siluetas a través del parabrisas, madre e hijo juntos al fin, aunque no en las circunstancias que cualquiera hubiera deseado. No podía saber entonces que ese sería solo el comienzo de una odisea aún más extraordinaria. Que los documentos de Alejandro contenían secretos capaces de sacudir los cimientos de la sociedad. Que la búsqueda de justicia los llevaría por caminos peligrosos y a situaciones límite que pondrían a prueba el vínculo recién descubierto entre ellos. El pueblo continuó con su rutina aparente, pero un aire de expectación flotaba en el ambiente. Los periodistas seguían llegando, hambrientos de detalles sobre el escándalo que ahora llamaban el caso de la madre y el hijo. Las especulaciones crecían, alimentadas por el silencio repentino de los protagonistas de la historia, y mientras tanto, en algún lugar desconocido, Elena y Miguel enfrentaban juntos el mayor desafío de sus vidas: descubrir la verdad completa sobre el pasado, asegurar su futuro, y quizás, lo más difícil de todo, aprender a ser madre e hijo después de una vida de separación. El reloj comenzaba a correr. Porque en algún lugar, personas poderosas y desesperadas planeaban su próximo movimiento. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y algunos harían cualquier cosa para evitarlo. Las 2 semanas siguientes pasaron como en un sueño febril. El pueblo se convirtió en el centro de atención nacional cuando los primeros documentos filtrados de Alejandro comenzaron a aparecer en la prensa. Nombres de jueces, políticos y empresarios importantes salpicaban los titulares, provocando dimisiones apresuradas y desmentidos desesperados. Mientras tanto, yo mantenía un perfil bajo, observando todo desde las sombras y esperando noticias de Elena y Miguel. La llamada llegó en medio de la noche, sobresaltándome de un sueño inquieto. La voz de Miguel sonaba diferente, cargada de una urgencia que me puso inmediatamente en alerta. Han encontrado a Alejandro, dijo sin preámbulos. Está muerto. La noticia golpeó como un puñetazo en el estómago. Según Miguel, el médico había sido hallado en su habitación de hospital, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. Pero ni Elena ni Miguel creían en esa explicación oficial. Estaba bajo protección policial, argumentó Miguel. ¿Cómo es posible que nadie viera entrar a alguien en su habitación? La respuesta llegó 3 días después, cuando la autopsia reveló trazas de una sustancia que provocaba síntomas idénticos a los de un fallo cardíaco. El caso pasó de ser un escándalo de adopciones ilegales a una investigación por homicidio. Tenemos que actuar ahora, insistió Elena durante nuestra siguiente llamada. Los documentos que entregó Alejandro son solo una parte. Nos dijo que guardaba las pruebas más comprometedoras en una caja de seguridad a la que solo él tenía acceso. ¿Y cómo pretendéis acceder a ella ahora que está muerto?, pregunté, preocupado por la dirección que estaban tomando los acontecimientos. Tenemos la llave, respondió Miguel, sorprendiéndome. Nos la dio el día de la tormenta. Dijo que era su seguro de vida, aunque no le sirvió de mucho al final. El plan era arriesgado pero necesario. Miguel regresaría brevemente al pueblo para encontrarse conmigo, mientras Elena permanecería oculta. Juntos, accederíamos a la caja de seguridad en el banco local donde Alejandro había guardado las pruebas. El tiempo jugaba en nuestra contra,
Si las personas responsables de la muerte del médico descubrían la existencia de esa caja, harían lo imposible por llegar a ella antes que nosotros. El día señalado amaneció con una niebla espesa que envolvía el pueblo, como si la naturaleza quisiera ocultar nuestros movimientos. Miguel llegó disfrazado, irreconocible bajo una barba crecida y gafas oscuras. Nos dirigimos al banco intentando pasar desapercibidos, aunque era difícil en un lugar donde todos se conocían. Tengo una cita con el director, dijo Miguel en la recepción, utilizando el nombre falso que habíamos acordado. Fuimos conducidos a una oficina privada donde el director del banco, un hombre de mediana edad con aspecto nervioso, nos recibió con evidentes reservas. Entiendo que desean acceder a una caja de seguridad, comenzó, ajustándose la corbata repetidamente. Necesitaré ver alguna identificación y, por supuesto, la llave correspondiente. Miguel extrajo la llave que Alejandro le había entregado y la deslizó sobre el escritorio. El director la examinó detenidamente, frunciendo el ceño. Esta es la llave de la caja 1507, dijo finalmente. Pertenece al doctor Alejandro Vega. ¿Puedo preguntar en calidad de qué solicitan acceso a ella? Soy su sobrino, respondió Miguel con una tranquilidad que me sorprendió. Él me autorizó expresamente a acceder a esta caja en caso de emergencia. El director parecía poco convencido, pero tras verificar una serie de documentos que Miguel había preparado cuidadosamente, finalmente accedió a llevarnos a la sala de cajas de seguridad. La tensión era palpable mientras seguíamos al director a través de pasillos silenciosos hasta una puerta blindada. Tras introducir un código y pasar una tarjeta magnética, la puerta se abrió revelando una sala con paredes cubiertas de pequeñas puertas metálicas numeradas. Caja 1507, anunció el director, deteniéndose frente a una de ellas. Necesito que firmen este registro antes de proceder. Una vez completados los trámites, el director introdujo su llave en una de las cerraduras, mientras Miguel insertaba la que nos había dado Alejandro en la otra. Con un suave clic, la pequeña puerta se abrió. Les dejaré para que revisen el contenido en privado, dijo el director, señalando una mesa en el centro de la sala. Cuando terminen, pulse ese botón y vendré a asistirles. En cuanto quedamos solos, Miguel extrajo una caja metálica del compartimento y la colocó sobre la mesa. Nuestras manos temblaban ligeramente mientras levantábamos la tapa. El contenido era asombroso: fotografías, grabaciones, documentos firmados, registros de pagos. Todo perfectamente organizado y etiquetado. Pero lo que nos dejó sin aliento fue un sobresellado con 2 palabras escritas en él: para Miguel. Ábrelo, le insté, incapaz de contener mi curiosidad. Miguel rompió el sello con dedos temblorosos y extrajo varias hojas. A medida que leía, su rostro pasaba de la confusión al shock, y finalmente a una especie de comprensión dolorosa. No puede ser, murmuró, pasándome las hojas. La carta de Alejandro revelaba la verdad más impactante de todas: Miguel no era hijo biológico de Elena. La mentira era aún más profunda de lo que habíamos imaginado. El bebé original de Elena realmente había muerto durante el parto, tal como le habían dicho. La conmoción y la pérdida de sangre que sufrió fueron reales. Lo que ocurrió después fue la verdadera conspiración. Antonio, el padre de Elena, decidió aprovechar la tragedia para participar en el esquema de adopciones ilegales que Alejandro dirigía. Proporcionaron a Elena una tumba vacía para llorar, mientras su padre utilizaba la situación para obtener beneficios económicos. Y en un giro del destino absolutamente increíble, Miguel resultó ser hijo de la hermana menor de Antonio, la tía de Elena, quien quedó embarazada siendo apenas un adolescente y fue enviada lejos para ocultar la vergüenza familiar. Eres mi primo, dijo Elena cuando finalmente le revelamos la verdad en nuestro escondite esa noche. Su voz sonaba hueca, como si todas las emociones hubieran sido drenadas de ella. Miguel permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, reflejando la tormenta interior que sin duda estaba experimentando. Todos estos años, dijo finalmente, buscando a mi madre biológica, y resulta que la conocí en cada reunión familiar. Esas visitas ocasionales a la tía lejana, que nunca me miraba directamente a los ojos. La revelación debería haber supuesto un alivio en cierto sentido. El horror de su casi matrimonio se disipaba ante la verdad de que no eran madre e hijo. Pero en su lugar, surgía una nueva complejidad: seguían siendo familia, unidos por lazos de sangre, aunque diferentes a los que habían creído. Esa noche, mientras Elena finalmente se rendía al agotamiento y dormía, Miguel y yo permanecimos despiertos, revisando el resto de los documentos de la caja de seguridad. Hay suficiente aquí para llevar a docenas de personas ante la justicia, observé, asombrado por la meticulosidad con que Alejandro había documentado cada transacción, cada adopción ilegal, cada soborno. Y para dar respuestas a muchas personas que, como yo, han vivido una mentira, añadió Miguel. La decisión que tomaron a la mañana siguiente cambiaría el curso de todo.
En lugar de entregar inmediatamente los documentos a las autoridades, Miguel y Elena decidieron convocar una rueda de prensa. La verdad completa saldría a la luz, sin filtros, sin intermediarios que pudieran manipularla. El lugar elegido fue simbólico, la biblioteca del pueblo, el sitio donde se habían conocido. La pequeña sala de conferencias estaba abarrotada de periodistas nacionales e internacionales, atraídos por un caso que ya había captado la atención mundial. Elena habló primero, su voz firme a pesar del cansancio evidente en su rostro. Contó su historia desde el principio, su embarazo adolescente, el parto traumático, los años de duelo por un hijo que creía muerto. Miguel siguió, revelando su búsqueda de sus orígenes y el extraordinario camino que lo había llevado de vuelta al pueblo de sus antepasados, donde conoció a Elena sin saber quién era realmente. Explicó cómo su relación romántica se desarrolló naturalmente, sin que ninguno de los dos pudiera imaginar que el destino les tenía preparada una revelación tan impactante. Juntos, desvelaron la verdad completa, no eran madre e hijo, sino primos. La red de mentiras que había sido tejida a su alrededor durante décadas, las personas poderosas involucradas, el alcance de un esquema que había afectado a decenas de familias, y entonces, cuando la rueda de prensa parecía estar llegando a su fin, la puerta de la sala se abrió. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud cuando una anciana de aspecto frágil entró lentamente, apoyada en un bastón. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una determinación feroz. «Mi nombre es Isabel», dijo con voz sorprendentemente firme. «Soy la hermana menor de Antonio, y tengo algo importante que añadir a esta historia». La revelación final que sacudió los cimientos de todo lo que creíamos saber llegó en forma de una confesión desgarradora. Isabel, la supuesta madre biológica de Miguel, según los documentos de Alejandro, negó rotundamente esa afirmación. «Nunca estuve embarazada», declaró ante las cámaras. «Mi hermano Antonio inventó esa historia para ocultar la verdad más terrible de todas». La verdad, según Isabel, era aún más retorcida de lo que habíamos imaginado. El bebé de Elena no había muerto durante el parto. La terrible complicación que sufrió fue real, pero el bebé sobrevivió. Antonio, obsesionado con mantener el honor familiar y beneficiarse económicamente, orquestó una elaborada mentira. Le dijo a Elena que su bebé había muerto mientras arreglaba su adopción ilegal a través de la red de Alejandro. «Ese bebé eres tú, Miguel», dijo Isabel, mirándolo directamente. «Eres el hijo de Elena. Siempre lo has sido». La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Las cámaras se dispararon frenéticamente capturando la reacción de Elena y Miguel, que se miraban el uno al otro con una mezcla de shock, confusión y un destello de algo que parecía esperanza. «¿Cómo puedes estar segura?», preguntó finalmente Miguel, su voz apenas un susurro. Isabel extrajo de su bolso una pequeña caja desgastada por el tiempo. Dentro había un mechón de cabello de bebé y una pulsera de identificación hospitalaria que milagrosamente había conservado todos estos años. «Estuve allí el día que naciste», explicó. «Vi cómo te apartaban de tu madre. Intenté detenerlos, pero nadie escuchaba a la tía solterona de la familia. He vivido con esta culpa durante 35 años». Las pruebas de ADN realizadas en los días siguientes confirmaron la increíble verdad. Miguel era, después de todo, el hijo biológico de Elena. La documentación falsificada que Alejandro había dejado formaba parte de una última capa de engaño, quizás su forma retorcida de protegerse incluso después de la muerte. El caso provocó un terremoto en la sociedad. Altos cargos cayeron, carreras brillantes se arruinaron, fortunas construidas sobre el dolor ajeno se desmoronaron. Pero para Elena y Miguel, lo más importante era reconstruir la relación que les había sido robada y así, de la más extraordinaria de las maneras, madre e hijo encontraron finalmente la verdad. No como amantes, no como primos, sino como lo que siempre debieron ser, una familia reunida contra todo pronóstico tras décadas de mentiras. La historia de Elena y Miguel cambió para siempre nuestro pequeño pueblo costero. La biblioteca se convirtió en un centro de ayuda para personas en busca de sus orígenes biológicos. Elena, con su experiencia vital, se transformó en un faro de esperanza para quienes atravesaban situaciones similares. Miguel dividió su tiempo entre su carrera de ingeniero naval y la fundación que creó para ayudar a reunir familias separadas por adopciones ilegales. El mar, que casi le había arrebatado la vida durante aquella tormenta, se convirtió en su refugio y su fuente de paz, y yo, testigo privilegiado de este extraordinario viaje, me convertí en el narrador de una historia que demuestra que a veces la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención. Porque incluso los engaños más oscuros, la luz de la verdad encuentra siempre una forma de brillar. El otoño llegó al pueblo trayendo consigo vientos de cambio. Las hojas doradas caían sobre las calles empedradas mientras la vida intentaba recuperar cierta normalidad después de la tormenta mediática que había sacudido hasta los cimientos de nuestra pequeña comunidad. Han pasado 6 meses desde aquella rueda de prensa que cambió para siempre las vidas de Elena y Miguel, y con ellas,
la de todos los que los rodeábamos. Hoy me dirijo hacia la casa de Elena, recientemente renovada. El jardín, antes descuidado, ahora florece con dalias multicolores y rosales trepadores. Es domingo, día de comida familiar, una tradición que madre e hijo establecieron como parte de su proceso de reconstrucción. Elena me recibe con un abrazo cálido. A sus 53 años, parece más joven que nunca, como si el peso de décadas de dolor hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Sus ojos, antes siempre velados por una tristeza inexplicable, ahora brillan con una alegría serena. Miguel está en la terraza, me dice, conduciéndome a través de la casa. Está terminando de preparar la paella. La escena que encuentro es una de esas imágenes que quedan grabadas en la memoria. Miguel, delantal puesto, remueve concentrado un enorme recipiente de paella mientras discute amigablemente con Isabel, quien a sus 75 años sigue teniendo opiniones firmes sobre la cantidad exacta de azafrán necesaria. «Por fin llegas», exclama Miguel al verme. «Necesito que alguien con sentido común nos diga si esto lleva suficiente azafrán o no». Este tipo de momentos cotidianos, tan normales en otras familias, tienen un valor incalculable para ellos. Cada comida compartida, cada pequeña discusión sobre ingredientes, cada risa espontánea, es un tesoro arrebatado al tiempo y a las mentiras. La mesa está puesta en la terraza con vistas al mar. Carlos, el anciano médico del pueblo, también nos acompaña hoy. Después de testificar extensamente en los juicios contra los implicados en la red de adopciones ilegales, ha encontrado una forma de redimirse ayudando en la fundación de Miguel. Su conocimiento médico ha resultado invaluable para conectar a personas separadas por las circunstancias. Durante la comida, la conversación fluye naturalmente hacia los últimos acontecimientos. Los juicios continúan, con nuevas revelaciones cada semana. Antonio, el padre de Elena, falleció en prisión preventiva de un ataque al corazón, llevándose a la tumba muchas respuestas. Su madre, Carmen, vive ahora en una residencia, sumida en una demencia que parece haberse acelerado tras los acontecimientos, quizá su mente buscando refugio del peso de la culpa. Recibí otra carta esta mañana, comenta Miguel mientras servimos el postre, un tradicional flan casero. De una mujer en Valencia que cree que podría ser parte de las adopciones ilegales. Su caso es muy similar al nuestro. La Fundación Raíces Perdidas que Miguel estableció ha ayudado ya a reunir a 15 familias separadas por la red criminal. Cada historia de reencuentro es única, algunas con finales felices, otras más complicadas. No todas las madres quieren conocer a los hijos que les fueron arrebatados, no todos los hijos adoptados desean encontrar a sus familias biológicas. El respeto por estas decisiones es fundamental en el trabajo de la Fundación. ¿Y cómo va la búsqueda de los documentos faltantes?, pregunto, refiriéndome a un misterio que sigue sin resolverse completamente. Tras la muerte de Alejandro, quedó claro que algunos documentos clave seguían sin aparecer, posiblemente ocultados como una última forma de seguro. Isabel cree tener una pista, responde Elena. Resulta que Alejandro y ella se conocían mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. Isabel asiente, una sonrisa enigmática dibujándose en su rostro arrugado. Fuimos amigos en nuestra juventud, antes de que todo esto ocurriera. Me escribió una carta poco antes de su muerte, pero no la recibí hasta hace unas semanas. Creo que sabía que su tiempo se agotaba. La anciana ha resultado ser una pieza fundamental en este rompecabezas. Su valor al guardar pruebas durante décadas, su determinación para hacer justicia finalmente, su amor incondicional hacia la familia que casi se destruye a sí misma, la han convertido en una especie de heroína silenciosa en toda esta historia. Después del almuerzo, mientras los demás disfrutan del café en la terraza, Miguel me invita a dar un paseo por la playa. El mar está tranquilo hoy, un espejo azul que refleja un cielo sin nubes. Caminamos en silencio durante un rato, dejando que el ritmo de las olas marque nuestros pasos. A veces todavía me despierto creyendo que todo ha sido un sueño, confiesa finalmente. Que sigo siendo aquel ingeniero que buscaba a su madre biológica sin saber que ya la había encontrado, que me había enamorado de ella sin saber quién era realmente. El proceso no ha sido fácil para ninguno de los dos. Terapia intensiva, tanto individual como conjunta, les ha ayudado a procesar el trauma, a redefinir su relación, a sanar las heridas abiertas por décadas de mentiras. ¿Sigues teniendo pesadillas?, le pregunto, recordando los terribles episodios que sufrió durante los primeros meses tras la revelación. Ocasionalmente, admite. Pero ya no me aterran como antes. Y las pruebas cardíacas siguen saliendo bien. Parece que la enfermedad hereditaria también era parte de la mentira. Nos detenemos junto a una pequeña embarcación varada en la arena. Es el nuevo bote de Miguel, bautizado Verdad en un acto simbólico que no pasó desapercibido para nadie en el pueblo. La semana que viene presentamos el libro, me recuerda, cambiando de tema. Elena está nerviosa, pero creo que será catártico para ella.
El libro, titulado El hijo que nunca perdí, narra la extraordinaria historia desde la perspectiva de Elena. Las editoriales se pelearon por los derechos, pero ella insistió en que todos los beneficios fueran destinados a la fundación. No quería lucrar con su dolor, sino transformarlo en ayuda para otros. De regreso a la casa, encontramos a Elena mostrando a Isabel un álbum de fotografías. Son imágenes de Miguel de bebé y niño, cuidadosamente recopiladas de sus padres adoptivos, quienes, tras la conmoción inicial, decidieron apoyar plenamente la nueva relación. Después de todo, habían criado a Miguel con amor durante toda su vida, y eso nadie podía negarlo ni arrebatárselo. «Mira dice Elena, señalando una fotografía de Miguel con unos 5 años, sosteniendo orgulloso un pez casi tan grande como él. Tenías la misma sonrisa que tu padre». El padre biológico de Miguel, aquel joven marinero perdido en el mar, sigue siendo una presencia fantasmal en sus vidas. Han colocado una pequeña fotografía suya, la única que conservaba Elena, en un lugar de honor en la sala. Un recordatorio de que esta historia, con todas sus complicaciones y giros inesperados, comenzó con amor. La tarde avanza tranquila, llena de esas pequeñas interacciones que tejen la tela de la vida cotidiana. Para un observador casual, podríamos parecer simplemente una familia cualquiera disfrutando de un domingo. Nadie adivinaría el extraordinario camino que nos ha traído hasta aquí. Al caer la noche, cuando me despido para regresar a mi casa, Elena me retiene un momento en la puerta. «Gracias», dice simplemente, apretando mi mano, «por estar con nosotros en cada paso del camino, por ayudarnos a contar nuestra historia». «Es una historia que merecía ser contada», respondo con sinceridad. Mientras camino por las calles del pueblo bajo un cielo tachonado de estrellas, reflexiono sobre todo lo ocurrido. Sobre cómo un escándalo que comenzó con un titular sensacionalista, «Hombre se casa con su madre», se transformó en una historia de búsqueda de la verdad, de lazos familiares inquebrantables, de redención y justicia. Elena y Miguel nunca podrán recuperar los 35 años que les fueron robados. Esa herida siempre estará ahí, cicatrizada pero visible. Sin embargo, han encontrado una forma de avanzar juntos, de construir una relación nueva y significativa desde los escombros de la mentira, y quizás esa sea la verdadera lección de toda esta historia, que incluso en las circunstancias más oscuras y retorcidas, la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la luz. Que los lazos de sangre pueden ser complicados y a veces traumáticos, pero también pueden ser la base para una sanación profunda cuando se enfrentan con honestidad y valor. El pueblo ya no es el mismo, y nosotros tampoco. Hemos sido testigos de algo extraordinario, algo que nos ha cambiado a todos. Y mientras las luces se encienden en las casas que voy dejando atrás, siento una extraña paz. Porque al final, esta no es solo la historia de Elena y Miguel. Es la historia de cómo la verdad, siempre paciente, encuentra su camino a través de las grietas del engaño, iluminando incluso los rincones más oscuros de la existencia humana. Y con esa reflexión, me dirijo a casa para preparar mis notas finales. Mañana es el último día de grabación de este documental que ha captado la atención del mundo entero. La historia de una madre y un hijo que, contra todo pronóstico, encontraron su camino de regreso el uno al otro, transformando un escándalo en un testimonio de esperanza para todos aquellos que siguen buscando sus propias verdades perdidas.